La persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos se presenta como uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad. Los campos de concentración de la Alemania nazi fueron los escenarios protagonistas de las innumerables torturas, deshumanización y muerte en masa que terminaron con la vida de incontables víctimas. Los que tuvieron la suerte de escapar a esta maquinaria reviven los horrores a los que fueron sometidos y en algunos casos los comparten con el fin de mantener viva la memoria. Es por eso que sus testimonios son fundamentales a la hora de comprender y reflexionar sobre lo que se vivió dentro de los campos de concentración. Por eso hoy te contaremos el funcionamiento de los peores campos de exterminio de la Alemania nazi, basado en los testimonios de sus propios protagonistas. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Auschwitz. Empezamos con el sitio de asesinato en masa más grande en la historia de la humanidad. El complejo Auschwitz se encontraba dividido en 3 secciones. El campo de concentración original, un lugar de exterminio donde se ubicaba a las mujeres, y otro espacio para llevar a cabo el trabajo esclavo. Allí millones de personas fueron asesinadas en las más espantosas condiciones. El testimonio de Irene Vogel-Weiss, una de las sobrevivientes del Holocausto, nos permite conocer los detalles más escalofriantes de aquel lugar. Esta niña fue trasladada a Auschwitz junto a su familia en 1944. Recuerda que al llegar, su padre inspeccionó la escena desde el tren y pudo ver a los prisioneros con sus uniformes en un espacio aparentemente organizado. Esto los tranquilizó y les hizo pensar que se trataba de un simple campo de trabajo. Sin embargo, pronto descubrirían que eran víctimas de un plan de exterminio cuidadosamente orquestado. Todas las familias que ingresaban a este campo eran inmediatamente separadas en la plataforma de llegada. El caso de Irene no fue la excepción. Alejada de sus padres, ella y su hermana fueron elegidas para realizar trabajos forzados. Durante su terrible estadía, Irene pudo ver y experimentar cómo las SS mantenían a los prisioneros en terribles condiciones. Muchas veces eran obligados a caminar en la nieve sin la ropa adecuada, y cuando alguien se sentía agotado o se enfermaba, simplemente le disparaban. Y no solo eso, al poco tiempo Irene notó que el objetivo principal dentro de aquellas paredes era el de matar niños con el fin de aniquilar a las nuevas generaciones. En varias ocasiones pudo ver las columnas de mujeres y de menores que entraban por la puerta del crematorio completamente desprevenidos. Además, recuerda oír las cámaras de gas funcionando día y noche. El sistema de organización dentro de los campos de exterminio estaba lleno de engaños, muchos de ellos con consecuencias mortales. Los miembros del Tercer Reich cuentan con total frialdad cómo les hacían creer a los judíos que iban a tomar una ducha cuando en realidad los conducían hacia su destino final. Según varios de sus propios testimonios, los nazis les comunicaban a los prisioneros que serían enviados a trabajar, pero que antes debían lavarse y desinfectarse para evitar la propagación de enfermedades. Sin embargo, minutos después de desvestirse, los prisioneros eran llevados por los pasillos que desembocaban en las cámaras de gas. Johann Paul Krima, quien se desempeñó como médico en Auschwitz, recuerda su participación en el gaseado de uno de aquellos grupos de mujeres. Krima cuenta que las prisioneras eran obligadas a desvestirse al aire libre. Luego esperaban sentadas en el suelo y lloraban mientras rogaban a los hombres de las SS para que les perdonaran la vida hasta que finalmente eran asesinadas. Con respecto a esto menciona: como anatomista he visto muchas cosas terribles. Había tenido mucha experiencia con cadáveres y sin embargo lo que vi ese día no se parecía a nada que hubiera visto antes. Pero a pesar de mostrarse conmocionado en sus posteriores declaraciones, Krima siguió participando activamente en aquellas tareas y estuvo involucrado en la experimentación humana sobre los prisioneros de Auschwitz. Podríamos hablar por horas de los crímenes cometidos solo en este lugar, pero queremos presentarte otros ejemplos igual de terribles, así que pasemos al siguiente. Sobibor. Este lugar de exterminio se creó en marzo de 1942 y formó parte de la Operación Reinhardt, un operativo secreto de los nazis para exterminar a millones de judíos polacos. Sobibor se destacó por ser el escenario de la mayor huida de presos de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Los prisioneros, organizados por el luchador de resistencia polaca Leon Feldhendler y por el prisionero de guerra soviético Aleksandr Pichetsky, no solo planearon la fuga, sino también la venganza. El plan: simplemente escapar mientras ejecutaban a la mayor cantidad de oficiales posibles. Es en este contexto que surge una de las historias más impresionantes dentro de aquel sangriento lugar: el caso de Selma Engel y su esposo Haim. Selma Engel Weinberg fue una judía holandesa sobreviviente del Holocausto. Según su propio relato, cuando tenía apenas 21 años, fue llevada a este campo para ser asesinada y apenas logró mantenerse con vida comiendo sardinas enlatadas que había tomado del equipaje de otros judíos. Sin embargo, todo cambió el día que conoció a Haim, un soldado polaco de 27 años que terminaría convirtiéndose en su esposo. Los jóvenes se encontraron por primera vez en un extraño y escalofriante baile realizado en el campo nazi. Una noche los alemanes encendieron una hoguera para quemar los cuerpos de los judíos que habían sido ejecutados y obligaron a algunos de los prisioneros a reunirse y tocar instrumentos mientras otros bailaban a la luz de las llamas. A raíz de esto, la necesidad de escapar se volvió aún más apremiante para estos jóvenes. Si bien Haim no formaba parte del grupo original de prisioneros que planeó la huida, cuando llegó el momento de la rebelión no tuvo problema en acabar con la vida de uno de los guardias de las SS. Dominado por la ira y el deseo de venganza, Haim solo recuerda que apuñaló al guardia mientras gritaba: «Esto es por mi padre, por mi madre, por todos los judíos que mataste». Después de eliminar a varios oficiales, los prisioneros saltaron la cerca de alambre de púas del campo y huyeron hacia el bosque. Algunos recibieron disparos y otros murieron con las explosiones de minas terrestres. Pero el resto finalmente lo logró. Los Engel fueron protegidos por granjeros polacos, mudándose de casa en casa para evitar ser nuevamente capturados. Caminando por la noche y escondiéndose durante el día, se transformaron en sobrevivientes de uno de los horrores más grandes de la humanidad. Treblinka. Este campamento operó entre julio de 1942 y octubre de 1943. A diferencia de otros campos de concentración en los que los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados, Treblinka tenía una sola y lapidaria función: asesinar a los internos. El campo superior era la parte de Treblinka que contenía las cámaras de gas, donde los judíos eran asesinados y sus cadáveres colocados en grandes fosas para luego ser quemados. Allí se encontraba Heinrich Mattes, un comandante de las SS alemanas y miembro del equipo encargado de llevar a cabo las ejecuciones. Según su propio relato, unos 14 alemanes operaban en esa parte de Treblinka. En total contaban con 6 cámaras de gas que se encontraban constantemente activas y cuya capacidad les permitía ingresar aproximadamente 300 personas en cada una. La gente, ya resignada a su destino, entraba en ellas sin poner resistencia alguna. Las cámaras de gas se cerraban durante unos 30 minutos y al abrirlas se procedía a retirar los cuerpos para ser incinerados. En el otoño de 1942, mientras se encontraba prestando servicio en Treblinka, Mattes disparó a 2 prisioneros porque al final de la jornada laboral no habían limpiado adecuadamente a su satisfacción la camilla que utilizaban para transportar cadáveres. Esto demuestra la crudeza y violencia extrema que se manejaba en aquel infierno. Pero la brutalidad de este campo queda absolutamente clara al escuchar el testimonio de Samuel Willenberg, un prisionero que logró escapar con vida. Él nos cuenta la historia de un veterano de guerra alemán que perdió una pierna mientras luchaba en la Primera Guerra Mundial. Aquel hombre fue trasladado a Treblinka y pensó que si ingresaba con todas sus medallas, recibiría algún tipo de trato especial. Sin embargo, los nazis lo mataron como a todos los demás judíos. Incluso como no podía caminar, evitaron las cámaras de gas y optaron por asesinarlo de un balazo. Antes de su liberación a manos de los aliados, las instalaciones de Treblinka fueron destruidas por el ejército alemán en retirada, sin dejar casi ninguna evidencia de las atrocidades cometidas dentro de sus vallas. Sin embargo, se estima que entre 700.000 y 900.000 judíos fueron asesinados en sus cámaras de gas. Estas fueron algunas de las siniestras historias sucedidas en los peores campos de exterminio nazis. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta acá.
Nos reencontramos en el próximo episodio de Historia Militar.